les dice, tengo opresión torácica, entonces ustedes tienen que percibir que les está diciendo que no puede respirar. Algo está pasando, ya sea en la inspiración o en la expiración. Entonces, eh, este motivo de consulta es muy frecuente en el asmático, nunca se olviden. Sensación de ahogo o presión torácica, ¿no? Otros pacientes tienen tos y otros no tienen, y solamente tienen la opresión torácica, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta y hay que analizar los factores, o sea, los factores predisponentes que puede tener ese paciente. Como lo ha dicho Pietro y Lipna, hay muchos factores que nos orientan a que podría tratarse de un asma, ¿verdad? Lo que decía, ¿no? Ha estado tiene familia que tiene patología de hipersensibilidad, tiene el padre con urticarias, la madre, bueno, está sana, pero Solange tuvo dermatitis atópica, reflujo gastroesofágico, además que está consumiendo AINES, ¿no? Que son factores que llevan hacia una broncoconstricción, ¿ya? Y en el asma lo que ocurre es una broncoconstricción asociada a un proceso inflamatorio en vía respiratoria. Entonces, eso tienen que tomarlo en cuenta, chicos, porque nuestro paciente, eh, o sea, en pocos minutos también puede llevarle, digamos, a un desenlace muy, muy terrible, ¿no? Entonces, fíjense en lo que ha dicho Pietro cuando ha dicho hay algunos grupos celulares que participan en este proceso inflamatorio, ¿no? Los mastocitos, los basófilos especialmente. Esto en relación con la producción de histamina, ¿ya? La histamina. Eh, la histamina que es un neurotransmisor, es una hormona que tiene efectos a nivel sistémico, ¿no? Y a ver si podríamos ir repasando qué funciones tiene la histamina. A ver, ¿qué hará la histamina? Mediador Chicos. inflamatorio, doctora. Hola. ¿Qué hará la histamina, chicos? Fíjense cuando dice aumenta la permeabilidad de vasos, ¿en qué situación hay incremento de hipermeabilidad en la inflamación, verdad? Entonces es un proceso inflamatorio, se está cursando un proceso inflamatorio a nivel bronquial. ¿Qué más? ¿Qué otra función más tendrá la histamina? También estimula también la broncoconstricción. Imagínense, hace un momento su compañero decía, ¿aumenta la permeabilidad? Sí. Si aumenta la permeabilidad en esa mucosa, ¿cómo estará el lumen de ese vaso? ¿El lumen será igual o el lumen estará disminuido? ¿Qué dice? Disminuido, ¿verdad? Sí. Y si el lumen está disminuido, ¿cómo será el flujo de aire? ¿Normal? Reducido. Va a estar disminuido. Reducido. Puede ser disminuido. ¿Cómo será ese flujo de aire? ¿Normal o disminuido? Va a estar disminuido. Disminuido, doctor. Puede ser disminuido. Disminuido. ¿Y en qué? Cuando hablamos del asma, ¿qué fase está más alterada? ¿La inspiratoria o la expiratoria? La inspiratoria. Inspiratoria. Respiratorio. Inspiratoria. La expiratoria, ¿verdad? Porque ese paciente tiene Inspiratoria, doctor. opresión torácica. ¿Por qué? Porque el aire que inhala y el momento de la exhalación no puede exhalar todo ese aire porque se ha producido la broncoconstricción a ese nivel.
Entonces, por eso que tiene incluso una expiración prolongada, ¿no? Entonces, ese paciente de repente no tiene sibilancias, no tiene, porque la sibilancia es simplemente el sonido de ese flujo de aire en un lumen que ha sido disminuido. Es como cuando uno sopla a través de una pajilla y uno podría replicar la sibilancia, ¿no? Pero a veces el paciente no tiene eso y simplemente el paciente tiene la opresión torácica y tiene la expiración prolongada, es decir, inhala y el momento de la expiración lo hace muy lentamente, ¿no? Entonces, eso también está en relación con esa sensación de opresión torácica que tiene el paciente, ¿ya? Entonces, ¿qué exámenes nosotros pediríamos para confirmar nuestro diagnóstico? Ojo, pero algo que quiero que ustedes entiendan es el diagnóstico de asma es clínico, ¿ya? Puede haber apoyo diagnóstico, sí, pero el diagnóstico de asma es clínico. Entonces ustedes van a ir a la búsqueda de aquellos factores que pueden relacionarse con esa opresión torácica, con esas sibilancias, con ese pliegue nasal, no se olviden. eh, Son pacientes que tienen atopía, son pacientes que tienen un componente genético que que les predispone eh, a este tipo de enfermedades, ¿no? Si tiene rinitis alérgica, si tiene dermatitis atópica, muy probablemente va a ser un asma y al revés, ¿no es cierto? Si tiene asma, o sea, la relación más frecuente es rinitis alérgica y asma. Entonces, si ese paciente tiene rinitis alérgica y la familia tiene rinitis alérgica, y en la familia hay dermatitis atópica y un día aparece el nieto o el hijo con opresión torácica, ¿no? Y le escuchamos los pulmones y hay sibilancias, o si no, no hay sibilancias, pero hay una aspiración dificultuosa, que dura más de lo usual, entonces tenemos que sospechar de un asma, ¿no? El asma, el proceso inflamatorio que se produce a nivel bronquial puede ser tan grave que puede llegar a obliterar toda la vía respiratoria y en ese momento el paciente pues entra en hipoxia y luego en hipoxemia, como Pietro decía, ¿no? Entonces, y ahí el desenlace puede ser muy grave, ¿no? Entonces, ¿qué exámenes ustedes pedirían, chicos? Una espirometría, doctora. Muy bien, la espirometría, excelente. La espirometría, apoyo diagnóstico, importantísimo, fundamental, fundamental. Entonces ahí especialmente tenemos que identificar las alteraciones en las cuales se involucran los volúmenes expiratorios, ¿ya? Entonces, hay que estar muy acucioso de esto, ¿no? Porque estamos diciendo que la fase alterada, la fase afectada, es básicamente la expiratoria. Entonces, todos aquellos volúmenes, eh, los flujos en los que se afecta la expiración son los que hay que tomar en cuenta. De esa manera, en la clase teórica les hablé de él. ¿Se recuerdan? ¿Han revisado qué flujos? Hola, chicos. Hola, hola. Entonces, ustedes tienen que revisar eso, ya los flujos que tienen que ver con la expiración. ¿Qué me dicen de la radiografía? ¿Sirve o no sirve? Y ya, ¿cuáles son los criterios radiográficos que nos podrían orientar hacia un asma? Y ya, Las ¿qué costillas más? están dentalizadas, doctora, y hay Ya, una hipertransparencia pulmonar en el lado em, izquierdo. como es una enfermedad crónica, ¿no? La afectación es bilateral generalmente, ¿ya? Ah, ya. No como la neumonía. La neumonía, por ejemplo, te afecta un lado, una porción del pulmón. Aquí no, aquí es ambos pulmones, ¿ya? Y la hiperclaridad.
Hiperclaridad quiere decir que en radiología, cuando ustedes lo ven en un color oscuro, hiperclaridad se llama eso, ¿no? Lo denso es aquella coloración opaca, como les digo, blanquecina, mientras la hiperclaridad es la imagen más ennegrecida. Les voy a hacer luego, yo creo, una explicación con radiografía. Pero aparte de eso, algo que es nuevo y a veces la radiografía es normal. O sea, no esperen que haya eso. La radiografía puede ser totalmente normal. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, estos son apoyos diagnósticos, excelente, excelente, ¿no? Pero el diagnóstico es clínico. Y si se acompaña de una espirometría en la que se afecta los flujos y volúmenes expiratorios, entonces es asma, ¿ya? Es asma. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué le damos al paciente? Si ya sabemos el mecanismo fisiopatológico, ¿qué le damos? Antihistamínicos, doctora, tal vez. Muy bien, porque hemos dicho, tenemos un neurotransmisor es el más importante, es la histamina, ¿verdad? Entonces tenemos que dar antihistamínicos para bloquear ese exceso de liberación de la histamina por los mastocitos y los basófilos, especialmente. Entonces tenemos que bloquear. Entonces a ese paciente le vamos a dar antihistamínicos, ¿no? ¿Qué más le daré? Salbutamol con corticoides inhalatorios, doctora. Muy bien, muy bien, porque hemos dicho que existe, hay una estimulación colinérgica que está actuando sobre el músculo liso, que se encuentra alrededor de esa vía aérea. Es como si tuvieran una pajilla y alrededor le ponen ahí unas cintas, ¿no? Unas cintas y comienzan a apretar las cintas y el lumen de la pajilla, no sé, entonces va disminuyendo, ¿no? Entonces se le puede dar broncodilatadores, ¿no? Broncodilatadores para restablecer ese lumen perfecto y también para el proceso inflamatorio se puede dar también corticoides, está perfecto. Y mejor si son por vía inhalatoria. Muy bien. ¿Qué es el bromuro de ipatropio? ¿Recuerdan, chicos, el bromuro de ipatropio? Creo que es un broncodilatador. ¿Cuál sería el mecanismo de acción del bromuro de ipatropio? ¿Cómo actúa? Si estamos diciendo hay una estimulación, a ver, vayan revisando o ingresan al internet los que están ahorita. ¿Qué es el bromuro de ipatropio? ¿Y cuál es el mecanismo de acción? ¿Qué dice? Muy bien, porque hemos dicho que aquí tiene que ver hay una estimulación colinérgica a nivel del músculo liso que está alrededor de esas vías respiratorias. Entonces podemos utilizar también los anticolinérgicos y se produce relajación y esa vía aérea se restablece su flujo, ¿no? Entonces también, pero no se olviden, el paso inicial importantísimo es o sea, disminuir esa liberación de histamina. Tenemos que disminuir y ese paciente tenemos que darle sí o sí antihistamínicos. Ya entonces, ¿cuál es el papel del reflujo gastroesofágico en este caso? Hola. El contenido del reflujo, doctora, podría ir hacia el árbol traqueobronquial y llegar a irritar ese epitelio y también puede activar las terminaciones colinérgicas que inervan el epitelio de este tejido. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjense que el contenido gástrico
no es la mucosa del tracto respiratorio no tiene características que pueda soportar el contenido del tubo digestivo. Entonces, solamente la presencia de micropartículas pueden producir una estimulación colinérgica, pueden producir incluso lesión directa de esa mucosa que no está preparada para esa situación. Entonces, sí pueden estar relacionados con cuadros persistentes de asma, ¿no? Entonces, un paciente que todo el tiempo está con asma y uno le hace el indagaje y resulta que tiene reflujo gastroesofágico. Y el reflujo lo relacionamos con incompetencia del esfínter esofágico superior y simplemente le damos procinéticos que aumentan el tono de este esfínter y ya no hay más reflujo. Y ese paciente mejora dramáticamente, ¿no? Entonces, eh, hay que tomarlo muy en cuenta esto. También pacientes que se sobremedican con AINES. Ojo, a veces todos creo que en algún momento lo hemos hecho, hemos sobremedicado en AINES. Entonces, no se olvide, como decía Libna, cuando se sobremedica con AINES, entonces estamos potenciando una vía que es broncoconstrictora. Entonces, nuestro paciente va a responder a lo que le estamos aplicando, ¿no? Entonces, potenciando la vía de los leucotrienos. No se olviden, la vía de los leucotrienos es broncoconstrictora. No, de esa manera se da medicamentos en los asmáticos, los antileucotrienos, o sea, para bloquear esa vía. Ya, entonces, ¿qué más, chicos? ¿Tienen alguna pregunta de este casito? Doctora, una Doc- pregunta. Si ya usaba procinéticos, como dice en la anamnesis remota, ¿no puede esto agravar su cuadro de asma o qué se podría hacer? Si ya tenía procinético, si el uso del procinético puede agravar el asma. Sí, No, más bien el procinético, la mayor parte de los procinéticos aumentan el peristaltismo y aumentan el tono de los esfínteres, ¿no? Entonces, el reflujo es porque ese esfínter ha perdido tono. Entonces, si aumentamos el tono, evitamos el reflujo y el contenido gástrico más rápidamente se vacía. Entonces, más bien, la aplicación de procinéticos disminuyen, eh, digamos, bueno, si ese paciente tiene incontinencia, eh, incompetencia más bien del esfínter, entonces se le puede, si no se le da y tiene asma, va a seguir con asma. Entonces hay que darle, ¿no? Hay que darle, hay que solucionarle y el cuadro va a mejorar. está bien, gracias, doctora. ¿Ya? No se olviden, no todo, chicos, no a todo hay que darle, como les digo aquí, no a todo hay que darle antibiótico. Por ejemplo, acá el mecanismo es diferente. El mecanismo no es infeccioso, ¿no? Entonces hay patología pulmonar en el que tenemos alteraciones fisiopatológicas que no están relacionadas con proceso infeccioso. Es esto en relación al asma, ¿no? Entonces, si no, si más bien medicamos con antibiótico a un asma, entonces podemos enmascararlo y bueno, nuestro paciente también se puede complicar, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta porque nuestro paciente no tiene fiebre, nuestro paciente no está tosiendo con flemas, no tiene expectoración purulenta, eh, eh, al examen físico, en pulmones ustedes han visto a ver, ¿qué tiene? Dice murmullo vesicular disminuido, simplemente quiere decir que el aire que ingresa a los alveolos, algo está pasando, ¿no? Por eso dice, no se logra percibir el murmullo. Sin embargo, dice, está la expansibilidad
Dice, a ver, presenta retracción intercostal e insuflación pulmonar. La insuflación es como cuando ustedes inspiran. A ver, todos hagan ese esfuerzo ahorita. Toditos inspiren, incluida Livne Pietro. A ver, inspiren. Ustedes inspiran y quédense ahí en inspiración. Ese es el estado de insuflación pulmonar. Inspiren, o sea, que ingrese aire a sus pulmones, expanda el pulmón. En el asmático, hasta ahí está bien. El asmático, el momento de la expiración no lo puede hacer. ¿Me entiende? Entonces, por eso decimos, la afectación es básicamente a nivel de la expiración. Entonces, eso es lo que genera esa opresión torácica y esa dificultad respiratoria en nuestro paciente asmático. No se olviden esto del pliegue nasal, es bien importante. Es una línea simplemente horizontal que se encuentra en el dorso de la nariz. Una línea. Es como las personas alérgicas todo el momento están tocándose la nariz para respirar mejor, porque no pueden respirar bien. No pueden respirar porque hay dificultad. Y les duele la garganta, ¿por qué? Porque no respiran por la nariz y respiran por la boca. Entonces, por eso tienen a veces molestias a nivel de la garganta que se confunden con cuadros infecciosos. Sin embargo, es por ese, el, nosotros debemos respirar por la nariz, ¿verdad? La nariz tiene algunas características que hacen que el aire ingrese, se humedezca, se caliente. Pero si nosotros comenzamos a respirar por la boca, la función de la mucosa que se encuentra en la cavidad oral no tiene esas funciones. Entonces fácilmente se irrita y fácilmente nosotros nos podemos confundir con un cuadro, digamos, una faringitis, una, una, una laringitis, y no es eso. Y nos damos cuenta que nuestro paciente tiene esas molestias porque respira por la nariz. Y vemos el pliegue lineal a nivel de la nariz. Preguntamos y nos dice, sí, todo el tiempo estoy congestionado, ¿no? Entonces nos orientan también estos datos a sospechar de que ese paciente puede estar desarrollando en algún momento el asma, ¿no? ¿Qué más, chicos? Hola, chicos. Doctora, quería hacer una pregunta. Dígame. Respecto al asma en estadios más crónicos, ¿existe otra alternativa aparte de los fármacos mencionados? Estaba leyendo un artículo y, bueno, no sé si se practica ese procedimiento aquí en Bolivia, es la am, termoplastia bronquial, si no me equivoco. Es porque en las vías aéreas el músculo liso ya está más endurecido. Ujú. Y con esta termoplastía, lo que hacían era Se insertar un poquito liberaría, por ¿no? los bronquios. Y no, más que todo era como una especie de cauterización para Ujú, cauterizar el exceso de músculo liso, si no me equivoco. ujú. Sí, porque Esto sabes era, que, no, es muy interesante lo que has revisado, porque no se olvide que el asma es una enfermedad crónica reversible, ¿ya? Reversible. Es decir, con el tratamiento adecuado se controla, ¿ya? Sin embargo, como es crónico, esto puede llegar, puede ir progresando hasta generar alteraciones estructurales a nivel eh, de la vía respiratoria y pasar de un cuadro respiratorio crónico reversible a uno irreversible. Es el caso del EPOC, de la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, ¿no? Entonces, estas alteraciones estructurales
o sea, los cuadros son repetitivos, 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 no se controlan, va a haber una alteración estructural, como les he puesto en la clase teórica, y esa alteración estructural va a dar inicio a otro tipo de patología que es el EPOC, ¿no? Entonces, sí, en el tiempo que ustedes van a ejercer, estoy segura que van a hacer ese tipo de intervenciones ustedes, ¿no? A ese nivel. Hacer plastías a nivel del músculo liso bronquial, sí, tiene lógica, ¿no? Pero si hay alteraciones, como les digo, si esto no se controla bien, no se hace el tratamiento adecuado en el asma, sí a futuro eh, puede ser irreversible, ¿no? Y llegar a situaciones en que se puede generar incluso fibrosis de la vía respiratoria y eso es irreversible. ¿Qué más, chicos? Fíjense que me pareció muy interesante todas las preguntas que han hecho. Así me gusta que vayamos trabajando. Entonces, la próxima clase, chicos, vamos a revisar otros dos temas más, un poquito más rápido. Y bueno, yéndonos para estar a la par para su próximo examen, ¿no? De respiratorio. ¿Ya? El día de hoy voy a habilitar también más tarde la práctica de esta semana que tenemos que ir a la par con todos los grupos, ¿verdad? Y ustedes van revisando, van haciendo estas tareitas y nosotros vamos a hacer esta revisión de respiratorio con la intención de prepararlos para el examen, ¿no? ¿Qué me dicen, chicos? Está bien, doctora, muchas gracias. Gracias. ¿Ya? Está Entonces muy bien, vamos a doctora, hacer gracias. eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo les ha ido en el examen? Mm, Bien. ¿Bien? Bien, doctora. Excelente, excelente. Entonces esa es la intención, ¿no? Y ahí fíjense que tenemos a Pietro y a Ligna, que han sido mis estudiantes, excelente. Entonces ellos también están a su disposición, entonces pueden preguntarles, pueden pedirles incluso que les guíen algunas tareas en la resolución de algunos casos clínicos. Ellos les pueden ayudar, ya porque la intención es esa, ¿no? Que ustedes vayan indagando, revisando, vayan en búsqueda de nueva información, me lo preguntan y vamos a generando una dinámica así, más, ah, digamos, más benéfica, ¿no? Más ilustrativa para ustedes. Chicos, Sí, está bien, doctora, gracias. Bien, doctora, muchas gracias. Está bien, doctora, ya, gracias. chicos, sí, ahora los dejo porque tengo la próxima clase, ya me están convocando. Yo agradecerles a Livne y Pietro realmente por el esfuerzo que han hecho. Muy bien, chicos. Me parece, y todas las clases van a estarnos apoyando siempre Livne y Pietro. Entonces, a ustedes también, chicos. Ya, entonces motivarles y sigamos a pesar de lo que estamos pasando, ¿no? Tenemos que seguir, no queda de. Está bien, doctora, Muchas gracias, gracias. Bien, doctora. doctora, gracias. Hasta Cuida. luego. Listo, Se chicos. cuida. Hasta luego, Hasta Alexis. luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Hasta luego, doctora. doctora. Luego, Gracias, doctora. doctora. Hasta luego.